Hola seguidores y seguidoras de motociclismo, ¿sabéis dónde estoy? En la presentación de la Street Fighter Ducati Street Fighter V2, este modelo que es un clon de la Panigale V2 2025, que nada han de ver con las versiones anteriores. Ciñéndome un poco a este modelo y después de haberlo probado, os puedo adelantar que este motor que lleva, me ha encantado, bastante más que el anterior. Aquel motor desmocuadro de 955 centímetros cúbicos y 155 caballos era un motor muy puntero, donde evidentemente se disfrutaba mucho en circuito, en zonas muy rápidas, pero que se le atragantaba más lo que era el tema de la circulación urbana, interurbana, y ya no vamos a hablar del uso cotidiano, ¿no? Del uso de las necesidades que tiene un usuario cuando tiene que moverse en moto por la carretera. Este modelo ya empezamos a hablar de que de los 155 caballos hemos bajado a los 120 caballos. Pero bueno, están a un régimen de 10.750, es régimen alto, pero hay que tener en cuenta que tiene casi 93 Nm de par, 8.250 vueltas. Eso quiere decir que el 80% han conseguido, con la distribución variable, porque este va por muelles, no lleva sistema desmodrómico, sino que trabaja con ese 80% de par motor, ese valor que tanto necesitamos y utilizamos más en la carretera y en la ciudad, obviamente, y en el entorno urbano, con un 80% más de par motor, o sea, que trabaja ese 80% está más, desde las 4.000 hasta el régimen máximo. Eso es un valor muy importante y eso se nota al momento en cuanto coges esta moto. De entrada porque las recuperaciones son buenísimas, tanto a medio régimen como en bajo régimen, pero sobre todo en marchas largas. No me preguntéis si es un motor caluroso, porque normalmente la gente dice que las Ducati son calurosas. Estamos a unos 15-16 grados, hemos rodado bien, no he tenido la necesidad de pasar calor con ella y hemos estado en zonas que, bueno, pues la verdad, en el momento que haces fotos y vídeo tienes que parar mucho, algún ventilador se ha disparado, pero no ha sido exagerado. Evidentemente, como sabréis, la estética de esta moto impacta sobre todo en la parte del colín porque lleva los escapes como las motos de Superbike por arriba. Pero también os adelanto que no es un modelo que haga mucho ruido. Me ha faltado un poquito aquel petardeo que sí que se siente porque lo notas, que hace papá, pero muy asordinado, o sea, está absolutamente camuflado, que me imagino que con los Termignone volverán a revivir, porque de hecho aquí en la exposición tenían una con toda la cola, colectores y todo con los Termignone. No estaba en marcha, no la hemos podido ir, pero imaginamos que eso sí que lo recuperarás, por lo menos en lo que es sensaciones de ir en un motor en V2 de Ducati. Por otra parte, a nivel de funcionamiento os puedo decir que es una moto que ha ganado muchos enteros. Yo os diré por qué. De entrada, porque esta moto pesa 18 kilos menos que la anterior. Y esos son muchos kilos. Son 9,4 kilos menos el motor. 9,3, perdonad. Y por otro lado, si además sumamos las geometrías, que son unas geometrías radicales, en lanzamiento, distancia entre ejes también menos de 1,5 metros, en avance, todo eso, todo ese conjunto hacen que sea una moto, pues eso, muy deportiva. Pero también os voy a decir una cosa, con esos 120 caballos nada se desmelena, ¿vale? En este caso además estamos en la versión S, con lo cual tiene un plus. ¿Un plus en qué? Pues evidentemente en comportamiento. Cuando ponemos el sello Öhlins en una moto y más de Borno Panigale, pues nos encontramos con un comportamiento dinámico neutro y aparte de ágil y rápido, estable, es que además es confortable. Cada vez Öhlins ha sabido trabajar más ese aspecto, porque no solo de prestaciones vive el hombre que decimos o el motorista, sino que también necesitamos un poco de usabilidad. Esta moto es mucho más usable. Seguimos teniendo limitaciones, como por ejemplo fuera del calor que comentaba, que no lo encontramos excesivo, sino el tema de la dirección.
no gira mucho, no es una moto que gire mucho, porque es una Ducati, entre otras cosas, pero por lo menos en usabilidad, en motor, es mucho más agradable. Puedes hacer recuperaciones, si las haces a bajas vueltas, con marchas largas, puedes conseguir, abriendo el gas suave, recuperaciones geniales de suavidad. Otra cosa es que tú quieras después abrir gas a fondo y las vibraciones aparezcan, se transmiten más quizá en la pantalla que no en la mecánica en general, o sea, en el chasis, en las estriberas, en el asiento. Me ha sorprendido gratamente en ese sentido, es muy suave. Por otro lado, ¿qué os puedo decir? La estabilidad es alta, la manejabilidad muy alta, también por esas cotas, pero también os he de decir otra cosa, tampoco es una moto que se despendule, que sea una moto crítica cuando abres gas. Sí que es verdad que yo hubiese preferido a lo mejor unas bieletas traseras porque las ha perdido, pero también es verdad que seguramente el que busque esas bieletas ya tiene una versión Street Fighter V4, que es otro andar. Pero en esta se ha comportado en carreteras bacheadas, en buen asfalto y con algún tramo de grip bastante bajo por temperaturas frías, bastante bien en todos los aspectos. No os olvidemos que esta moto, con una IMU de 6 ejes, evidentemente lleva toda la tecnología que tiene una Ducati. Una Ducati, pues con su control de tracción, su control anti-wheelies, con su freno motor, quick shifter de segunda generación 2.0, que todavía tiene más precisión y más tacto de carreras, para una moto que en teoría va a ser menos de carreras, o sea, abre el abanico a muchos usuarios, a mucha gente que pueda aprender con ella. No nos olvidemos que además Ducati ha hecho una de 35 kilovatios, o sea que imaginaros, con toda la tecnología electrónica, más todo el tema que os comento de las suspensiones en calidad. No hemos probado la versión estándar, ¿vale? Esta va con Öhlins, la otra lleva callaba de amortiguador trasero y Marzocchi delante, pero con barras de 43 exactamente igual y con todas posibilidades de reglaje. Sí que os puedo decir que en el caso de esta S Öhlins, vamos, sería una escuela de aprendizaje increíble. No hace falta ya a lo mejor bajar tanto la potencia si quieres aprender con seguridad, porque esta moto, si te lo permites económicamente y puedes llegar a ella, pues es una ventaja. Esta moto, además, a nivel técnico, las ventajas que ha tenido este nuevo motor es que de entrada ya las revisiones se han alargado hasta los 15.000 kilómetros o 2 años, aparte que tiene 4 años de garantía. Pero claro, es una perfecta escuela para quien pueda alcanzar esos 18.990 euros que vale. Si quieres la versión estándar, siempre te puedes ir a esos 2.500 euros menos, esos 2.500 euros que te vas a ahorrar por no tener las suspensiones Öhlins. Pero fuera de una y la otra, la principal diferencia, que son las suspensiones, bueno, y la salida rápida de circuito o el funcionamiento en pit lane, que es la única diferencia que tiene la S respecto a la estándar, aparte de las suspensiones, son dos motos, o mejor dicho, la Street Fighter V2 es una moto que son dos clones, tanto la S como la estándar, con lo cual vas a conseguir el mismo comportamiento, el mismo rendimiento, quizá no tanto a nivel deportivo, pero en todo lo demás es exactamente igual. Para finalizar os puedo decir que es una moto que además está con sus 15 litros, se quedan 190 kilos esta moto, que está muy bien, 3 kilos más para la versión estándar. Y con un consumo de 4 litros 6, 5 que hemos llegado a hacer, vuelvo a decir que también cuando estamos en estas sesiones fotográficas que no paramos, arrancamos, siempre estamos igual y no paramos, no estamos haciendo un uso, digamos, habitual, ¿vale? Pero estamos hablando de que 230 o 250 kilómetros podrás hacer con un depósito. Bueno, yo creo que es una moto que habla por sí solo, tema estético, mantienen ese diseño Street Fighter, un basculante que dio mucho que hablar por el hecho de que recibía dos brazos, quitándole a la Superbike la de un brazo, pero a mí me ha convencido absolutamente. Es una moto muy equilibrada, ligera, divertida y aparte tiene esas cualidades que pueden conseguir que sea una moto de cada día sin problema. Espero que os haya gustado esta primera toma de contacto con la Ducati Street Fighter V2 y si queréis más información, ya sabéis, la revista Motociclismo. ¡Chao!